El viento aullaba como un animal herido a través de las llanuras de Wyoming, trayendo consigo el escozor de la arena y la promesa de otro invierno cruel. Sarah Mackenzie estaba frente a la ventana cubierta de escarcha de su cabaña de troncos desgastada, observando cómo las matas rodantes danzaban su vals solitario por el paisaje árido. Era 1880, y llevaba 3 inviernos sola. La cabaña, construida por las manos callosas de su difunto esposo, crujía bajo el asalto de la galerna de noviembre. Cada gemido de la madera le recordaba la voz de Thomas, baja y tranquilizadora, asegurándole que las paredes resistirían cualquier tormenta. Claro, Thomas ya no estaba, enterrado bajo una simple cruz de madera en la colina que dominaba su pequeño homestead. El ataque apache que se lo llevó le dejó solo recuerdos y 40 acres de tierra obstinada que resistía cada intento de arrancarle vida a su seno polvoriento. Sarah se envolvió más en su chal, la lana gastada ofrecía poco consuelo contra el frío que se filtraba por cada rendija. A sus 42 años, el espejo mostraba a una mujer envejecida más allá de su edad. El sol había grabado profundas arrugas alrededor de sus ojos grises, y su cabello, antes castaño, ahora lucía mechones plateados, testimonio del dolor y las penurias soportadas. La fotografía en la repisa atraía su mirada cada noche, cuando la soledad la aplastaba como un peso físico. Thomas, en su mejor traje dominical, con rostro serio, aunque ella podía ver un atisbo de sonrisa en sus ojos. Junto a él, su hija Emma, eternamente congelada a los 7 años, con las manos cruzadas delicadamente. La fiebre escarlata se la llevó 2 años después de la foto, durante el terrible invierno del 76, cuando la enfermedad arrasó el valle como un incendio. Sarah apartó la vista de los recuerdos y se ocupó de las tareas vespertinas. El pequeño fogón de panza necesitaba leña, y ella añadió con cuidado 2 troncos valiosos a las brasas moribundas. La madera era escasa tan lejos de las montañas, y había aprendido a racionarla durante los largos meses de invierno. La cena era sencilla, un pedazo de pan de maíz y frijoles, el mismo alimento de la última semana. El sótano guardaba patatas y verduras en conserva, pero los reservaba para lo más crudo del invierno, cuando la nieve haría imposible el viaje al pueblo. Dry Creek, el asentamiento más cercano, estaba a un día a caballo, y solo iba cuando era imprescindible, intercambiando huevos de sus pocas gallinas por harina, sal y otros esenciales. Los habitantes del pueblo la trataban con una mezcla de lástima y respeto. La viuda Mackenzie, la llamaban en susurros, como si hablar alto pudiera romper su frágil existencia. Los hombres se quitaban el sombrero y ofrecían ayuda con reparaciones, que ella rechazaba cortésmente. Las mujeres la invitaban a reuniones de la iglesia o a coser edredones, invitaciones que aceptaba lo justo para no ser tildada de ermitaña. Pero nadie comprendía la profundidad de su aislamiento. Ellos tenían familias, propósitos, razones para levantarse cada mañana con esperanza. Sarah solo tenía el ciclo implacable de la supervivencia, cuidar las gallinas, reparar cercas, remendar el tejado, acarrear agua del pozo. Cada tarea la realizaba con precisión mecánica, su cuerpo moviéndose mientras su espíritu permanecía tan árido como el paisaje. Al caer la noche, encendió la lámpara de queroseno y se sentó en su mecedora junto al fogón. Sus manos encontraron el consuelo familiar de su canasta de costura, y comenzó a remendar un agujero en su vestido de trabajo. Cada puntada era un pequeño acto de desafío contra la entropía que amenazaba con consumirlo todo en esa tierra dura. Los coyotes iniciaron su coro nocturno, sus aullidos resonando por el valle. Antes la asustaban, pero ahora eran parte del ritmo de su existencia. Había aprendido a distinguir los sonidos normales de la noche de aquellos que señalaban peligro, el crujido de la puerta del granero, el roce de la artemisa, el aullido lejano de los lobos en las montañas. Sus pensamientos vagaban hacia lo que pudo haber sido. Si Thomas hubiera vivido, ¿habrían tenido más hijos? ¿Habrían construido la casa grande que él soñaba, con ventanas de vidrio y un salón elegante? Si Emma hubiera sobrevivido, ¿estaría casada ahora, tal vez con hijos? Pero estos eran caminos peligrosos. Había aprendido que detenerse en posibilidades perdidas llevaba a una desesperación profunda. Era mejor enfocarse en el presente, en el simple acto de sobrevivir que se había convertido en su mundo.
El viento arreció, haciendo temblar las ventanas y enviando corrientes frías que hacían parpadear la lámpara. Sarah revisó la puerta, asegurándose de que la tranca estuviera en su lugar. Aunque los problemas con los indios habían disminuido, aún había vagabundos y forajidos en los territorios, hombres que no dudarían en aprovecharse de una mujer sola. Tenía el viejo Winchester de Thomas en una esquina, cargado y listo. Él le había enseñado a disparar en los primeros días de su matrimonio, insistiendo en que una mujer de la frontera debía saber defenderse. Era buena tiradora, capaz de abatir un conejo a 50 yardas, aunque rezaba por no tener que apuntar a algo mayor. Cuando la noche avanzó, sus párpados se volvieron pesados. Dobló su costura y se preparó para dormir, revisando el fuego y las cerraduras. Su dormitorio era pequeño y austero, una cama angosta con un edredón que cosió en su primer invierno sola, un tocador con sus pocas posesiones y otra foto de Thomas en la mesita. Se puso su camisón y se metió bajo las sábanas, tiritando. A través de la ventana, veía las estrellas en el cielo invernal. Thomas conocía sus nombres, señalaba las constelaciones en las noches de verano. El corazón solo se rompe tantas veces antes de olvidar cómo sentir, susurró a la oscuridad. Amor, pasión, deseo, eran lujos que ya no podía permitirse. Pertenecían a los jóvenes, a quienes aún creían en las promesas del mañana. Para Sarah, el mañana solo traía más viento, polvo y soledad. El sueño la reclamó, y no soñó. No había soñado en años. Los sueños, como la esperanza, eran para quienes aún tenían algo que perder. Sarah lo había perdido todo. La ventisca golpeó con una furia que los ancianos de Dry Creek calificarían como la peor en una década. Sarah había visto las señales, la quietud del aire, las gallinas apiñadas, el dolor en sus articulaciones. Se preparó lo mejor que pudo, trayendo leña extra y asegurando las contraventanas. Pero nada la preparó para la violencia del asalto de la naturaleza. Al anochecer, el mundo afuera de su cabaña se desvaneció en un torbellino blanco. El viento chillaba, colando nieve por cada rendija. Sarah alimentaba el fogón constantemente, sabiendo que dejar morir el fuego significaría congelarse antes del amanecer. Cerca de la medianoche, escuchó algo que no pertenecía a la tormenta, un golpe rítmico, desesperado. Al principio pensó que era su imaginación, pero el sonido volvió, más débil, acompañado de una voz perdida en la galerna. Su sangre se heló. Nadie con buenas intenciones estaría fuera en esa tormenta. Tomó el Winchester, sus manos firmes pese al temblor. ¿Quién está ahí?, gritó. La respuesta fue ininteligible, pero captó la desesperación. Contra su instinto, levantó la mirilla de la puerta. Un hombre, encorvado contra la nieve, apenas se mantenía en pie, con una mano en el marco y la otra en su hombro, donde una mancha oscura crecía en su abrigo. Por favor, articuló, me muero aquí. Sarah dudó, el rifle pesado en sus manos. Podía ser una trampa. Pero el hombre se desplomó contra la puerta. Dejarlo allí sería condenarlo a muerte. Aléjese de la puerta, ordenó, sorprendida por su propia autoridad. Manos visibles. Él retrocedió, tambaleándose. Sarah desatrancó la puerta, manteniendo el rifle apuntado mientras la abría. El viento intentó arrancársela, arrojando nieve al interior. Adentro, rápido, ordenó. Él se lanzó hacia adelante y cayó de rodillas en el suelo, temblando. Sarah cerró la puerta y volvió a atrancarla. En la luz de la lámpara, lo vio mejor, unos 35 años, barba de varios días, rostro curtido por la vida al aire libre. Su ropa, aunque rota y ensangrentada, era de buena calidad. El rifle no es necesario, dijo él, con dientes castañeteando. Apenas puedo levantar la cabeza. Eso está por verse, respondió Sarah, bajando el arma ligeramente. ¿Quién es usted? ¿Qué pasó? Jake Thornton, dijo. Emboscado en el camino. Pensé que los perdí en la tormenta. Se desvanecía. Pero se perdió usted, terminó Sarah. Puso el rifle a su alcance y se arrodilló junto a él. Hay que calentarlo y ver esa herida, puede llegar al fuego. Con su ayuda, Jake se arrastró hasta el fogón.
Sara examinó la herida, un corte profundo, pero limpio. Cuchillo, dijo él. La bala falló. Ella trajo sus suministros médicos, limpió la herida y vertió whisky medicinal, haciendo que Jack se tensara de dolor. Quédese conmigo, señor Thornton, dijo con suavidad. Mientras vendaba la herida, él la observó. Estás sola aquí, afirmó. Mi vida es asunto mío, replicó ella. Sin ofender, señora. Solo estoy agradecido. Pocos abrirían su puerta en una noche así. Sara se levantó, incómoda con su compasión. Necesita comida y descanso. Calentaré caldo. Mientras trabajaba, sentía su presencia, un intruso en su mundo ordenado. Le preguntó quién lo atacó. La banda Coulson, probablemente. Llevaba el pago de una conducción de ganado. Lo tomaron antes de que escapara. Un vaquero, entonces. Sara le dio caldo, y sus dedos se rozaron, haciéndola retroceder. Gracias, señora Mackenzie, dijo él. Sarah Mackenzie. La tormenta duró 3 días, encerrándolos en la cabaña. A la mañana siguiente, Jack estaba despierto, con mejor color. Añadí leña al fogón, dijo. Espero no le moleste. Sarah asintió, consciente de la intimidad de la situación. Hablaron poco, pero él preguntó. Por Thomas. Un hombre bueno, estable, dijo ella. Construyó esta cabaña con cuidado, pero no duró. La conversación trajo recuerdos agridulces. Jake, a su vez, reveló fragmentos de su vida, un vagabundo desde la guerra, sin razón para quedarse en un lugar. La presencia de Jack alteró el equilibrio de Sarah. Por primera vez en 3 años, no estaba sola, y ese cambio la desconcertaba. Mientras la ventisca rugía, sentía las primeras grietas en las murallas de su corazón, preguntándose si este extraño sería una bendición o una maldición.